El- Oh, Qué gusto tenerles aquí. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Acabamos de escuchar nuevamente nuestra canción y lo harás otra vez. Digo nuestra porque la estamos profundizando ahora al escuchar. Y ahí habían unas palabras, rodeado de muros estoy, ¿no es cierto? Y eso decíamos que muro quiere decir un impedimento, o sea, simboliza un impedimento o una eh, como barrera, una barrera de alcanzar el objetivo, ¿no es cierto? Pero no solamente puede ser un símbolo negativo, también puede ser un símbolo positivo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque cuando nosotros estamos con unos objetos en el sueño o en una visión, cuando vemos algo, nosotros tenemos que saber que cada objeto puede tener como negativo, asimismo positivo el significado. Y por ejemplo, los muros, se habla mucho acerca de los muros de la Biblia, ¿sí? Se habla mucho acerca, hay muchos muros, pero como no algo negativo, sino como la protección. Sí, como la protección, como límites saludables, por ejemplo, dice la palabra que Dios ha puesto límites a los mares para que no salgan sobre sus límites y no inunden las aguas, la tierra, ¿sí? Entonces, eso también es la protección. ¿Y por qué entonces hablamos de esto? Porque muchas veces los sueños, las personas quieren simplemente interpretarlos y muchas veces se van donde un libro de sueños con significados y cogen y miran el significado. Pero esto no nos va a llevar a interpretar correctamente el sueño, porque nosotros tenemos que estar ligados al Espíritu Santo de Dios para preguntarle a Él, para también mirar todos los indicadores de los que ya hablamos, cómo me siento, cómo percibo en el sueño, si es algo lúgubre o si es alegría, si es algo oscuro o es algo lleno de luz, qué colores hay ahí. Porque el muro puede ser bueno, ¿sí? Como protección, y- pero el muro puede ser también una barrera, un impedimento de algo. Entonces, solamente en una relación con el Espíritu Santo, operando con los símbolos que hemos visto en una visión, en un sueño, nosotros podemos determinar, indagando con Dios, qué nos está diciendo. Por eso, este curso nosotros hacemos justamente para desmentir que el sueño se puede interpretar en base a un libro con los símbolos allí escritos. ¿De acuerdo? Hola, David. Hola, David. Porque como todo en la vida se necesita una relación. A veces para ahorrarse el tiempo, nosotros vamos a simplemente a algo listo, ¿no es cierto? A algo ya como un ritual. Esto, ya, cumplimos. Pero se necesita pasar tiempo con Dios, preguntarle a Él, se necesita cultivar la relación con Él para que Él nos haga conocer, para que Él nos abre los ojos a cosas que no conocemos. ¿De acuerdo? Y miren, aquí en la canción también dice, había una frase que decía, abriste el mar. ¿Qué quiere decir esto? Esto está, de alguna manera nos habla también de un muro. Ah, no se te escucha bien, mi Dani. ¿Qué dijiste? es algo No sé si ustedes le escucharon bien, yo no le escucho bien a Dani. Si se escucha bien ella, ¿qué dijo David? ¿Qué no se dijo? entendió nada, estaba como trabado. Mi Dani, ¿puedes decir más despacito? Por favor.
Sí, amorcito, sí. Es difícil escuchar. Ah, escriba, ¿ya? Escriba, te escuchamos por chat, ¿de acuerdo? Ya. Pero bueno, me imagino que algo contestó acerca de mi pregunta. Y mar, donde hay un camino, puede ser un impedimento. Mar también puede ser una muralla, ¿no es cierto? Y abrir el mar, eso quiere decir abrir el camino donde no había camino. Es decir, derribar, sí, es un impedimento, sí, Dani, justamente está poniendo aquí, es un impedimento, sí. Y de cierta manera, abrir el camino en el mar es derribar la muralla o hacerla a un lado, ¿no es cierto? También mover montañas, aquí se habla en la canción también de mover montañas, y es así mismo podemos entender que montaña es un símbolo de la misma muralla, ¿no es cierto? Es como una representación de la muralla, de algo que impide en el camino. Y como por ejemplo, si vamos a Mateo, vamos por favor a Mateo 18:20. Todos tenemos nuestra espada desenvainada, ¿sí? Para poder usarla a tiempo. Y vamos a leer qué dice ahí. A ver, ¿encontraron? Vamos a Матео 20, 18. Матвей 20, 18, Vika. Ujú. A ver, David, ¿ya tienes? Era Mateo 18:20, ¿no? Era Mateo 18:20, ¿no, hermana? Sí, sí, David. A A ver, ver, ya. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ya. A ver. Perdón. No, no, perdón. Mateo 17. Ma- Ah, Ajá. 17:20. 17, 20. Ujú. Ujú, gracias. Un capítulo antes. Ujú. ¿Qué pasó? Es un capítulo antes. Mateo 17, 20. ¿Leo? Claro, dale. A ver, ya. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y ese se pasará, y no os será imposible. Amén, amén. Entonces, aquí está justamente una de las llaves que Dios nos da para saber cómo actuar con un monte o con una pared, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para esto? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice ahí? Que necesitamos tener la fe, pero no la fe muy grande, sino una fe pequeñita. O sea, lo que quiere decir una pizca de fe verdadera, real, auténtica. No fe fingida, sino fe verdadera. Aunque sea una pizquita, no será suficiente para decirle a una montaña
que se levante y se traslade a otra parte, para que se quite del camino, en otras palabras. Amén. A ver, entonces necesitamos la fe y luego necesitamos actuar en la fe. Dos cosas. Primero, tener la fe y luego actuar en la fe y decir que se quite la montaña. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos viendo algo feo, cuando estamos viendo algo feo, por ejemplo, como aquel monstruo de Milan, del sueño del Milan, el miedo es también como una fe negativa. El miedo es una fe que algo malo me va a pasar o que esta entidad o eh, ese monstruo me puede hacer daño. Pero entonces, mi fe, ¿en qué puede estar basada? O en miedo o en la palabra de Dios. Yo escojo. Esto no funciona automáticamente, no es que de pronto me sentí con fuerza y dije, fuera. Yo tengo que trabajar conmigo y decidir qué escoger, a quién creer. ¿Voy a creer a este monstruo o voy a creer a lo que Dios dice, que tengo la autoridad, que Él me ha dado la fuerza? Miren, aquí en este pequeño versículo que acabamos de leer en Mateo 17:20, dice que aunque pequeñita, aunque una pizca de fe es suficiente para que tú le ordenes a la montaña retirarse de tu camino. ¿Quién lo cree? ¿Ah? A mí. Porque a veces se presentan situaciones y dicen, no, pero ¿cómo voy? Ay, no, no sé qué hacer, necesito que alguien me ayude. ¿No es cierto? Pero ¿quién es el que nos ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Salmo 121, ¿no es cierto? Bueno, chicos, miren, ¿qué opinan? ¿Vamos a hablar ahora del sueño de Milan, aunque Milan no esté? ¿O vamos a preguntarle a David? Y porque pensábamos que todos los niños, los que han participado activamente aquí, al menos antes de que se termine el curso, podemos realmente bendecirles con la interpretación de un sueño suyo, ¿no es cierto? А le voy a decir a Вики. Вика, так как Милана нет, я у них спрашиваю, что они хотят, продолжать сон с Мил, хотя его нет, или у Давида спросить про сон, чтобы немножко продвинуться с ним тоже. Я думаю, продолжать. А потом Милу ну, всем написать, чтобы он прослушал. Но у Давида спросить тоже, как обычно, сон, а потом мы ему будем вопросы, но это же аж в следующий раз. Как ты думаешь? Ok, bueno, Vika está recomendando continuar con el sueño de Milan y luego pedirle a Milan que escuche esa grabación. ¿Sí? Pero también, David, nos gustaría preguntar que tú determinas un pequeño sueño, no muy grande, ¿sí? Porque cada elemento en el sueño es más símbolos y más para interpretar, ¿no es cierto? Pero algo nos gustaría también trabajar contigo para que tú puedes tener esa práctica de un sueño contigo. ¿Tienes algo tal vez en mente? Натан, Ujú. может, все-таки спросить, записать у него, а потом вернуться, если им интересно, если они готовы участвовать, опять же, без сновидца.
Да, я просто я иду, потому что ты сказала. Я у него спрашиваю, то, что ты сказала про сон. А, Bueno, mientras piensas, ya, David, ¿sí? Es que esto es algo de libre voluntad, o sea, si es que no quieres, tampoco lo vamos a hacer, pero si de pronto se te viene a tu mente un sueño que tú quisieras ver, nos avisas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si nos escuchas, David, Давид, estamos hablando contigo. David, hola. алло, алло. ¿Qué Sí. pasa, hermana? No, se me estaba arreglando algo de esto porque no me escuchaba bien. Ah, o sea, no nos escuchaste. No, es que sí, es que estaba como el micrófono medio, estaba arreglándole. Ya, pero ahora sí respondo. Te decíamos que piensa en un sueño que tú quisieras también revisar, analizar, que tú tuviste, ¿sí? Porque eso nos gustaría también trabajar contigo, un sueño, porque, o sea, con Dani ya trabajamos, nos falta con Milan y nos falta contigo porque son prácticamente las personas que más activas han estado. Sofi, si tú quieres, también puedes unirte, eh, pero esto es el deseo de cada uno, ¿ya? Pues, Piensa. sinceramente, en estos tiempos ya no he tenido ningún sueño, solo como sensaciones raras. Es como que estoy tranquilo durmiendo en la cama y siento que me caigo. Ah, ya. Solo eso, sensaciones así. ¿Sí? Ajá. Bueno, de todas maneras, tienes tiempito para pensar, tal vez recordarás algo más, ¿ya? Y, o sea, no este rato, sino en el transcurso de este tiempo, nos puedes escribir en el chat y podemos para la próxima hacer tu sueño. Y ahora vamos a seguir, a continuar con Sueño de Milan y le vamos a pedir que lo mire luego en la grabación. Ya tenemos algunas cosas aquí. Y Vicky, le voy a decir ahora a Вике, он сказал, что у него пока ничего нету в голове, у него была только сенсация, что он как бы падает во сне, лежит на кровати, а потом как бы падает, а больше он ничего не помнит. Я его попросила, чтобы он написал нам в чате. А сейчас мы Тоже хорошо. Мгм. продолжаем. Я хотела бы, чтобы ты вела, а я буду переводить. Марцела, Хорошо. levanta la mano, Marcela, ¿quieres decir algo antes de comenzar? Sí, buenos días chicos, buenos días chicas. Disculpen que no pude conectarme rápido. Me cogió un tráfico, pero bueno, les quiero contar un sueño rapidito. Soñé que estaba en un lugar como en la playa, pero era de tarde, era ya oscuro, ya era de noche. Marcelita, Y, Marcelita, disculpa. Marcelita, ahorita vamos a trabajar el sueño de Milan. oh, ya, ok, disculpen. Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces, a ver, voy a darle la palabra a Victoria y vamos a, todos se acuerdan, ahorita empezamos con el sueño de Milan, ¿ya? Vika, я тебе даю слово. Мгм. Ну, смотрите, нам без сновидца трудно будет понять окончательное толкование, но мы можем порассуждать и проанализировать. Miren, ahora que no está la persona a la que soñó el sueño, que es Milan, va a ser un poco difícil asegurar la interpretación correcta, porque recuerdan que solamente el que tuvo el sueño puede sentir es por aquí o por allá. Pero nosotros también podemos sopesar los diferentes elementos y pensar en ellos, y esto nos ayuda a entrenar nuestra forma de pensar para analizar un sueño. Ujú. Да, потому что каждый должен получать лично от Духа Святого, так же, как в истории про Марию и Елизавету. Porque cada persona también nos sirve porque cada persona puede recibir del sueño que estamos viendo confirmación a través del Espíritu Santo. Es como en aquella historia de Elizabeth, la Elizabeth y María, ¿se acuerdan? La Elisabetta, la que estaba embarazada, y luego María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada, la viene a visitar. Y ahí la palabra dice que el niño se saltó en el vientre de Elisabetta al reconocer a la cercanía
de Dios, ¿sí? Si se acuerdan, es como que una revelación. Y todos nosotros podemos asimismo recibir en nuestro espíritu la revelación. Угу. Помните, да, когда Мария пророчествовала, а у Елизаветы внутри в духе запрыгал малыш. ¿Se acuerdan que cuando María empezó a profetizar en el espíritu, el bebé de y Elisabetta, el bebé de ella, el que iba a nacer Juan Baptista, él ya empezó a saltar en el espíritu. Ujú. Y la mamá sintió eso. Ujú. Мгм. Вы знаете эту историю, да? Поднимите руку, чтобы я понимала, что мне не нужно продолжать. Кто знает? ¿Conocen esta historia? Levanten la mano para que entendamos que ustedes conocen de lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Y David? Затрудняешься? La Да? verdad, sí, esa no he escuchado mucho porque ¿Estás distraído, David? Mira, aquí estamos para servirte, pero pon atención porque no podemos seguir repitiendo. no, 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 o sea, sí escuché, pero esa historia no la he escuchado mucho porque la verdad no nos dan tantos temas centrados en mi iglesia. Ah, ya, Ahorita estamos yendo por libros. ya. Está bien, pero sí puedes leer esto porque es muy interesante. Es, он не помнит, он сказал, что он не помнит, поэтому мы скажем ему. Хорошо. Хорошо. Там я хотела, чтобы вы поняли из этой истории, что обе женщины, которые встретились, они были беременны, ну, чудесным образом. И одна пришла и получила знание, что та беременна, хотя та ей еще не сказала. Ya, bueno, esta historia está en Lucas 1:39. Comienza en el Lucas 39 y ahí se trata de dos mujeres que se encontraron. Una era María y otra Elizabeth. María la viene a visitar a Elizabeth y lo interesante es que las dos fueron milagrosamente embarazadas. Porque antes, o sea, María sabemos que se embarazó milagrosamente porque ella todavía no se casaba, no conocía al varón. Y Elizabeth, en cambio, estaba casada y pasó muchos años de su vida matrimonial sin poder embarazarse. Las dos tenían embarazo. Ajá. И поэтому я говорю, что она пророчествовала, она еще не знала. Y por eso yo digo que ella estaba profetizando, la María estaba profetizando porque ella todavía no estaba, no conocía con seguridad. A ver, yo creo que vamos a leer. Наверное, я ошибаюсь. Мария увидела уже большой живот, потому что Елизавета была старше, да? Не старше, а ее беременность была старше. Но Елизавета не знала про Марию, что она пришла беременная. Elizabeth, Elizabeth, ella no sabía que María estaba embarazada, pero el bebé en su vientre reconoció al Señor, ¿sí? Угу. Vamos a leer esto, vamos a leer. Por favor, Простите, что я ошиблась. Я стала вспоминать. Это экспромтом, я не приготовила эту историю. давай прочитаем, я попросила их прочитать. Давай, ну попроси, пожалуйста, прощения от меня за то, что я их запутала. Я это не перевела, то, что ты запутала, потому что я поняла, что ты ошиблась, и я это не приводила. Хорошо. A ver, entonces, ya tienen Lucas 1:39. Dani, ¿tienes? Tal vez ya tienes bien el internet. Vamos a intentar a ver si te podemos oír. Lucas 1:39. ¿Qué pasó?
Ahí sí me escuchan. Sí, Dani, ahí te escuchamos. Vamos a ver. Ya, Dale. ya. Dice, en aquellos días, levantándose, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué Amén. se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ya, nomás. Muchas gracias. Entonces, aquí, no sé si tradujimos bien, tal vez fue un poco confuso, pero otra vez yo digo lo que Victoria tenía en mente, es que Elizabeth, sin saber que María venía embarazada, ella lo supo con el espíritu, porque el bebé de su vientre reconoció al Mesías, que todavía no nacía, y saltó en el vientre de Elizabeth, y ella dice, pero ¿cómo es la madre de mi Señor? Venga a verme. Son cosas así locas que a veces el espíritu nos revela que no tiene lógica, ¿sí? Ella anticipó las cosas y ella lo dijo con en el espíritu profético, ¿sí? O sea, eso fue justamente, ella profetizó. ¿Cómo así que la madre de mi Señor viene a verme? ¿De acuerdo? Entonces, solamente cogimos este momento para mostrarles, ilustrar que esto sucede también con cada uno de nosotros, como sucedió con Elizabeth cuando vio a María, porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos revela algo y se hace como que clic en nosotros, ¿de acuerdo? Por eso es importante para discernimiento espiritual, para discernir lo que Dios nos quiere decir, es muy importante esa conexión con el Espíritu Santo. Bueno, ahora volvemos a donde estábamos. Віка, ми вже объяснили все про Елизабет и Марию. Давай продолжать. Давай не будем в сторону уходить больше. Отлично. Ну, это ты сама захотела. Поэтому очень важно, когда вам толкуют или пророчествуют, или это делаете вы в жизни, чтобы было подтверждение. Por eso es muy importante que cuando alguien a ustedes está profetizando algo o cuando les está interpretando un sueño a alguien, tiene que haber esa confirmación dentro de ustedes, ¿sí? La confirmación es del Espíritu Santo en ustedes. Si no está, ustedes pueden simplemente no tomar las palabras que les dijeron, no prestarles atención, ¿de acuerdo? Y esto se Да? llama el testimonio personal. O sea, Dios testifica a mí mismo en mi interior y es el testimonio personal. ¿De acuerdo? Люди никогда не могут знать больше, чем Бог, и Бог лично живет внутри нас. Y las personas nunca van a poder saber más que Dios, porque Dios siempre es mayor que, no, que cada uno de nosotros, pero Dios vive dentro de nosotros. Por eso es importante recibir la confirmación de parte de Él. Я бы хотела, чтобы вы это запомнили, потому что это очень серьезная тема. Yo quisiera que ustedes lo aprendan, ahora lo memorizan, lo tengan muy presente, porque este es el punto abismal, es súper importante. Даже враг может действовать через пророчество. Porque incluso el enemigo puede utilizar la profecía. El enemigo muchas veces utiliza así para dañar, para robar, matar, destruir, utiliza la profecía. Utiliza la palabra Даже, de Dios incluso. даже через наши откровения, если мы говорим их другим. Incluso a través de nuestras revelaciones, si nosotros les hablamos a alguien. O, por ejemplo, o sea, nuestra interpretación de lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos esa confirmación. Мгм. Мы чуть-чуть дольше, чем вы, ходим в церковь. Мы как служители, мы можем точно, я могу точно сказать, что очень много людей были ранены из-за того, что они слышали. Это были ложные пророчества. Поэтому это серьезная тема. Y esto es un tema muy serio porque, bueno, nosotros como ministros
estamos con más tiempo yendo a la iglesia, más tiempo que ustedes porque tenemos más edad, sí, y estamos sirviendo a Dios, pero les podemos testificar que muchísimas personas en la iglesia han sido heridas por una profecía errónea, por una profecía falsa que han recibido. Y eso hirió su corazón y les alejó de Dios. Por eso este tema es muy serio. А теперь у меня к вам вопрос. Y ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Что конкретно осталось непонятно, или вам хотелось бы, чтобы было объяснено в снах Милана, который он нам рассказывал, в 2 сериях, помните? Tengo una pregunta. ¿Qué quisieran ustedes, de qué quisieran concretamente hablar? Tal vez algo que no quedó muy claro en el sueño de Milan. ¿Se acuerdan que eran incluso 2 sueños? Era como la primera serie y segunda serie. ¿En qué quieren ustedes enfocar ahora? Потому что это интересное кино, там очень много всего интересного для нас, но без сновидца нам трудно понять, в каком направлении мы правы, а в каком нет. Поэтому лучше было бы, чтобы вы конкретно дали нам направление, о чем мы порассуждаем. Porque esto es la película muy interesante, El sueño de Milan, incluso los 2 sueños de Milan. Y claro, nos da pena que él no está aquí porque sería más fácil si, porque él como la persona quien vio sueño nos daría de una vez la dirección, pero ya como él no está, queremos preguntar a ustedes, ¿qué parte, por dónde quisieran ustedes comenzar? ¿Qué parte se acuerdan lo que les llamó la atención o donde ustedes quisieran hablar ahora? Escudriñando. Слушаю каждого из вас. Pueden hablar todos uno por uno, no todos a la vez. И записываю. Y vamos a registrar esto para nuestro plan. Dani. ¿Ah? Bueno, ya que ustedes están ahora un poco calladitos, vamos a tomar nosotros la idea de cómo seguir. Так как они молчат и пассивны, давай ты двигай вперед с чего хочешь. Начинай сама. Ну, а остальные взрослые? A ver, Marcela, tú tal vez. Me estabas diciendo sobre el sueño de Milan, ¿no? Угу. Bueno, a mí me impresionó bastante sobre el monstruo que él comunicó, ¿no? Y bueno, fue derrotado, pero no fue derrotado completamente. Tuvo otro episodio donde este monstruo vuelve a seguir. Entonces, la verdad que sí, aparte de que, eh, eh, como la otra vez decía Milan, hay que tener la palabra, o sea, la espada, para poder combatir. O, ustedes dijeron eso también, combatir con la espada y memorizar, dije yo, los versículos para poder combatir dentro del sueño y no volver a repetirlo. Pero eso me impactó sobre el... Gracias, Marcela, ¿ya? Она говорит про монстра. Она повторяет то же самое, что мы уже говорили в прошлый раз. Но давай поговорим про мужчину, который превратился в монстра. Да, у нее был вопрос? Что осталось непонятно? Никакого вопроса, она просто сказала фразу. Не вопрос, ну, запрос. Что бы Нет. она хотела? О чем бы она хотела прояснить? Не было у нее запроса. A ver, bueno, realmente, o sea, tú comentaste ahora lo que te impactó, pero ¿tienes alguna pregunta, tal vez lo que tú no quisieras aclarar ahí?
Muy importante aprender preguntas. O sea, la pregunta es por qué se vuelve o sea, como a veces soñar dos veces el mismo sueño. O sea, como dos veces el mismo monstruo, de Mila en este caso. Bueno, gracias, Marcelo. Она говорит, что почему два раза он, один и тот же сон, как бы два раза проходит Один и тот же герой, да? тот же герой. Ага. Bueno, Хорошо, Кали. eso es interesante tu pregunta y la vamos a tratar ahora, ¿ya? Y tal vez alguien más quiere decir. Kaile, ¿tú tienes tal vez algo que decir? Me preguntaba mucho como del sueño del Milan, que era como siempre esto de ver como dos escenarios, porque en los sueños como que, no sé, o sea, porque serían como dos escenarios, esto del como el colegio y la calle, entonces, Я- esa es como más mi pregunta. Окей. Она спрашивает, что во сне у него было как бы два сценария. Там была школа, там была улица, там был дом. Типа разные уровни. Окей, son como niveles diferentes, ¿no es cierto? Мгм. Bueno, eh, можно я теперь скажу, хорошо? Ahora yo voy a decir un poquito para responder la pregunta de Marcela. Sí, Очень интересные вот темы вы подняли. muy interesantes los temas que ustedes levantaron. Muchas veces Dios no nos libera de nuestros enemigos de golpe, como dice su palabra, nos libera de poco a poco. Eso está en, bueno, después busco, creo que en Deuteronomio está, donde Dios dice que no quitaré todos los pueblos en medio de ustedes, sino les quitaré de poco a poco, ¿sí? Para que no se llene la tierra vacía de las bestias, de los animales salvajes y que no le hagan daño. Entonces, Dios no nos quita todos nuestros males de golpe, sino lo hace paulatinamente, es decir, lo que podamos discernir, eso nos da para que nosotros podamos resolver. Y me pareció interesante que en el primer sueño, este hombre malvado que Milan vio y dijo que este hombre que quería secuestrar a la niña y quería secuestrarle a él, ¿se acuerdan? Era como un feo hombre, ¿no es cierto? Un malo, pero era hombre. Y le venció ahí. En esta etapa le venció. Pero luego viene otra etapa donde Dios utiliza esta situación para entrenarle, creo yo, para entrenarle. Y en el siguiente ya no se trata de otra persona que hay que salvar, se trata de él mismo, ¿sí? De él mismo. Y aquí, este malo, ese hombre malo, porque lo reconoció que era como del otro sueño, el hombre malo luego se convierte en monstruo. Y me parece interesante esto porque es como que el malo se abrió y mostró toda la maldad que tiene adentro, que muchas veces no le vemos, solo vemos una partecita. Pero ahí fue a mayor escala porque él tal vez quiso intimidarle, ¿sí? Asustarle y se mostró todo su potencial, el que antes estaba escondido. Pero si esto sucedió, nosotros podemos tomar dos caminos. O nos asustamos y decimos, chispas, ha sido uno peor que yo pensé. O podemos decir, si según el principio bíblico, lo que vean nuestros ojos y lo que nosotros vemos, podemos tomar posición de ello. ¿Se acuerdan que Moisés mandó a los 12 espías a la tierra prometida para ver cómo era? Para poder conquistarla necesitaban verle cómo era. ¿Sí? Porque es el principio bíblico. Lo que yo veo y lo que yo sé, yo lo puedo conquistar. Por eso, a veces
Dios permite que nosotros veamos nuestros enemigos cara a cara, no para asustarnos, sino para ver lo que tenemos al frente y conquistarlo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Eso es lo que yo pienso. Entonces, vi que Milan subió de nivel. Dios le entrenó en un nivel menor y él venció. Pero luego, a veces el aprendizaje no es de una sola, es paulatino y es de nivel a nivel, ¿no es cierto? Como en la escuela, primero uno va al primer grado, luego al segundo grado, al tercer grado. Entonces, todos esos niveles son importantes para ir subiendo. Y entonces, en este caso, ya no creo que ha sido un ataque. Yo creo que ha sido un entrenamiento de Milan para que él cada vez pueda aplicar su autoridad en Cristo y tenga esta fe para decirle a la montaña moverse de su lado. ¿Sí? A ver, aquí Vika quiere decir algo, pero le voy a también traducir un ratito. Я не знаю, если ты все поняла, но я... Дополнение. А? У меня дополнение. Ну да, можешь рассказать. Se entendió. Está complementando. A ver, ya. Помните, про Петра было написано, по-моему, про Петра или про Павла, что его знали в духовном мире, а мы тебя знаем, говорили демоны, вернее, его знаем, Петра знаем, Павла знаем, а вы кто? Вот так же мы rastем во власти, и нас будут знать, ну, вернее, знают, но они знают, на каком уровне тоже. Ajá, muy bien. ¿Se acuerdan en los hechos? Ahí habían unos hijos, se me fue ahora el nombre, que estaban en el nombre de Jesús tratando de ejercer el poder de Dios, pero los demonios les hicieron pedazos, o sea, les golpearon, les desnudaron y les avergonzaron. ¿Se acuerdan? Y ahí ya voy a encontrar también este pasaje importante, y ahí decía que a Pablo conocemos, o sea, demonios decían, a Pablo conocemos, a Pedro conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Eso quiere decir que en el mundo espiritual, cuando nosotros oramos, cuando nosotros realmente conocemos a Dios y progresamos en nuestra disciplina espiritual y aplicamos la palabra de Dios, nosotros obtenemos el poder cada vez en la mayor escala. El poder de Dios es como que de poquito crecemos y estamos cada vez más aptos para utilizar el poder de Dios que nos da, que nos da la autoridad en el nombre de Cristo, utilizar su poder, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo estamos haciendo, somos conocidos en el mundo espiritual y ya nosotros, nuestra palabra y nuestra oración tiene peso y se hace, ¿sí? Pero las personas que solamente utilizan palabras, pero no tienen la disciplina espiritual, ellos pueden ser golpeados por los mismos demonios, ¿sí? ¿Quién se acuerda de esta parte? Está en Hechos. Что, простите? Я у них спрашиваю, кто помнил. Это, наверное, Деяния апостолов, да, рассказывают? Está en Hechos 19, ¿sí? En Hechos 19. Какая? Hechos 19-15. Ага, gracias. Son hijos de Eseva, que en los Hechos 19, desde 13, les voy a leer yo, ¿sí? Por falta de tiempo. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en nombre del Señor Jesús.
sea, ellos hacían lo correcto, tal como se debía en el nombre del Señor Jesús, pero ellos no tenían su propio testimonio con el Señor Jesús, no tenían su relación, no tenían su práctica espiritual, sino solamente imitaban, ¿sí? Y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. O sea, Esceva era un jefe de sacerdotes judíos, era un sacerdote, pero sus hijos lo hacían sin tener la relación con Dios, ¿sí? Y un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Desnudos es también avergonzados, ¿no es cierto? Avergonzados, con vergüenza huyeron y fueron lastimados. Esto es lo que muchas veces sucede en el mundo espiritual cuando una persona empieza a utilizar la palabra de Dios, pero no tiene fundamento de su fe, no tiene su testimonio de lo que ella conoció a Jesús, ¿sí? Y Victoria ahora recordó justamente de esta parte, porque Dios nos entrena de poco a poco, ¿sí? A ver, aquí tenemos mensajes. Hay a David que está saliendo. Si Dani hace una pregunta, ya, Dani, ya te voy a responder tu pregunta, ¿ya? Entonces, ok, o sea, necesitamos aprender a practicar nuestra relación con Dios. Y ahí también Dios nos hace practicar que aprendemos a sacar su palabra y aplicarla en el tiempo preciso y oportuno. Y luego se repite a mayor escala, se repite a mayor escala. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Marcela, pero aquí sale un entrenamiento, porque Dios nos está equipando, nos está preparando con más elementos. Y entonces el enemigo también ya no es un hombre malo, sino ya se convirtió en algo peor, en un monstruo. Pero yo estoy de seguro pensando que Dios le está entrenando a Milan para que él aplique el poder de Dios con la autoridad de Cristo, así mismo como lo ha hecho antes, para que este monstruo sea desmoronado, para ponerle límite. ¿Sí? Pero depende de su relación con Dios, ¿no es cierto? Para que esto sea escuchado y el monstruo no puede venir abalanzándose sobre la persona, como sobre estos hijos de el Seba. A ver, Dani, aquí tú dices una pregunta, porque en una parte era oscuro en el sueño y aún es de Dios el sueño. Muy buena pregunta, le voy a traducir a Vic. Віка, я сейчас вот мы прочитали то, что в Деяниях, да, более-менее вот то, что ты дала дополнение. Но тут я увидела Дани, она спросила вопрос, в чате написано. Она говорит, темно во сне, это тоже может быть от Бога сон, если темно? Интересный вопрос, правда? Y recuerdan en el Salmo 139 dice, subiré arriba al cielo, ahí tú estás. Bajaré debajo de la tierra, ahí tú estás, Dios. ¿Dónde me esconderé de ti? ¿Sí? Lo mismo eres Dios en la luz o en las tinieblas. ¿Sí? Pero tenemos que tener percepción de nuestros sentidos. ¿Qué es lo que prevalece? Si está una intimidación
que eso de seguro obra el enemigo, pero lo interesante es que Dios está ahí también y Él quiere enseñarte, utilizar tu poder para parar esa transmisión que se hace de miedo, ¿sí? Esa intimidación que quiere apoderarse de tu ser, pero tú tienes esa autoridad de pararlo. Es interesante tu pregunta, Dani, porque Dios siempre da buen mensaje, aún en los sueños malvados, que nos parezcan como que malos, ¿no es cierto? Que nos parezcan como pesadillas, pero nosotros tenemos que aprender a sacar ahí buen mensaje, porque si Dios permite que haya un monstruo ahí, es porque tú tienes la fortaleza y el poder para derivar a ese monstruo, pero tenemos que aprender a utilizarlo. A veces no utilizamos y decimos, hoy pobre de mí, tuve mal sueño. ¿Sí? Realmente Dios a través de un mal sueño te puede entrenar a conocerle más a Él. Y con esta confianza que le tienes a Dios, tú puedes pararle a este monstruo, poner límite a las tinieblas. Вика, извини, я уже пошла дальше, но давай Молодец. ты. В таком случае, что мы, зная все это, что мы теперь выяснили? Это были сны все-таки о призвании, о состоянии, о духовной войне, сны Милана. Entonces, hablando ahora de todos esos elementos, todo lo que pasamos hablando, ¿qué podemos decir? Que el sueño o los dos sueños de Milan era acerca de su estado interno, de su alma, o era la guerra espiritual, o son sueños acerca de su propósito de vida, de su misión. ¿Qué podemos decir? Потому что бывают разные категории снов, Porque как объясняет Жан-Пол Жакс. hemos visto que hay diferentes categorías de los sueños. Hemos visto 3 grupos la vez pasada, ¿se acuerdan? Estado anímico, o sea, es el estado del alma, o es la guerra espiritual, o es acerca de la misión o el propósito de vida. ¿Qué opinan ustedes? Что вообще понятно? Ответили ли мы на вот эти ваши запросы, девочки? Что стало более понятно? Y también otra pregunta, ¿qué es lo que se aclaró un poquito más en el entendimiento de ustedes para tener más seguridad en cómo manejar, o sea, una película que es un sueño, cómo manejar ahí el tema de interpretar los diferentes elementos? ¿Qué se aclaró más? ¿Y qué sueño es? ¿En qué grupo, a qué grupo pertenece? Marcela. Yo pienso que es el último que dijiste, el del propósito de vida de Milán, para seguir entrenando. Para Ujú. seguir. Ajá. Eso. Yo también pienso así. Sin embargo, claro, o sea, no está aquí Milan para decir lo que él piensa, pero bueno. Она думает, что это миссия. Gracias. Sí, entonces aquí... Что делать с этой миссией, да, вопрос? Что? Что же после этого делать? Если это миссия, эта миссия была совершена уже или нужно ее совершить? То есть какие есть мысли? Y es la misión. Entonces aquí surge la pregunta, ¿esa misión ya se cumplió o está por cumplir? ¿Qué entonces tenemos que hacer? O qué tiene que hacer Milan ahora? Микрофона, Марcela. O sea, seguir trabajando Ajá. en la misión que a través de este sueño Dios le envía a ser un niño valiente, un niño que se fortalezca y siga cumpliendo lo que el Señor le sigue enviando a hacer.
Ага, она говорит, что продолжать работать и продолжать слышать Бога и больше элементов, ну, тренироваться. Sí, está muy bien. ¿Se acuerdan que el Milan salió del sueño abruptamente? Eso nos hace pensar que el sueño no se ha acabado. ¿Se acuerdan que él dice que él estaba pasmado de temor? Porque cuando del malvado hombre apareció ese monstruo, el monstruo logró intimidarlo. Y Dios a veces permite salirse del sueño para que, o sea, él se despertó, ¿no es cierto? Nos da pensar que este sueño no terminó, sino que solamente fue interrumpido. Y a veces Dios permite esta interrupción para que la persona pueda indagar, orar con Él, para que pueda fortalecerse y con las nuevas fuerzas regresar, porque Dios está dando poco a poco, paulatinamente, da cada vez más armadura y más armas estratégicas para que uno sepa cómo actuar. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahí que los papás se fueron en un carro gris? Nosotros pensábamos con Vicky, ¿por qué era el carro gris? ¿Por qué no era rojo o verde? Él nombró que habían otros carros rojos, verdes y blancos. Blanco, por ejemplo, qué bonito, o sea, como el Espíritu de Dios, ángel, qué sé yo, rojo también es como, o sea, la sangre de Cristo, el amor, ¿no es cierto? ¿Por qué se fueron en un carro gris? Y aquí pensábamos que pudo haber sido varias cosas. Pudo haber sido que, como dijimos, que esto es una lucha de Milan, pero pudo haber sido que su familia espiritual, porque recuerdan que padres representan no solamente a los papás físicos, sino a los mentores, pastores, la familia espiritual en sí, que ellos se fueron en un carro como que no determinado, ¿no es cierto? Gris es como que color algo que está incierto, porque tal vez Dios le está preparando para algo grande cuando incluso la familia espiritual no va a ver un peligro o un problema y se va en el camino equivocado o se va en un camino incierto. Pero Dios le da a él ese discernimiento para que él se quede firme ahí y puede ejecutar el poder de Dios. Y ojo, que aquí no estamos para juzgar a nadie, pero en la familia espiritual suceden muchas cosas porque el enemigo, dice la palabra, anda como el león rugiente para ver a quién devorar. Y como todos somos personas y nos equivocamos, es normal equivocarse. Y ahí vemos que ellos se van y pareciera que él se queda solo, como que indefenso. Pero Dios, miren, no es ninguna casualidad que nosotros estamos viendo este sueño aquí en grupo y hablando de ello, porque así nosotros estamos aprendiendo a discernir lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sí? Y como hemos leído este Mateo 17:20, ahí dice, una fe tan pequeñita como grano de mostaza, de una pizquita, es suficiente para decirle a esta montaña, en este caso a este monstruo, para que se mueva al lado. A veces no necesitamos destruir a los monstruos, sino simplemente ordenarles que se vayan, que no estén en el territorio que nosotros estamos teniendo en posición. A cada uno nos dio un territorio Dios. Y ahí era su casa, ¿se acuerdan? O sea, el hecho de que él estaba dentro de su casa quiere decir que era su territorio. Lo que él poseía. Milan poseía ese territorio. Y alguien se metió en el territorio de él. ¿Sí? Y Dios, él respeta mucho los linderos y las fronteras de cada territorio. ¿Se acuerdan
como él cuando da tierras para cada uno de los tribus de Israel, él describe con mucho detalle cada territorio, porque él respeta la propiedad privada. ¿Sí? Y aquí Milan está en su territorio. Entonces, es todavía un argumento más que él tiene la autoridad de decirle que se vaya. ¿Sí? ¿Alguien tal vez tiene alguna pregunta aquí? Ya, a ver, bueno, Вика, что ты хочешь сказать? И стало ли понятнее другим двум девочкам, что стало яснее? Algo se aclaró un poquito de la película, de estos sueños. Dani, aquí, ¿a ti qué se aclaró? Vamos a ver si te podemos escuchar. Ahí sí se me escucha. Sí, ahí sí te escuchamos Ya, bien. creo que tengo que apagar la cámara para hablar. Sí, sí estuvo muy bien, muchas gracias. Ahora ya creo que están todos o casi todos los puntos de un sueño porque me he dado cuenta que aunque sea un sueño cortito, tiene demasiadas cosas que podemos ver. Muchas gracias también por responder mi pregunta y por poder ver a Dios aún en los lugares más oscuros. Аминь. Аминь. Она больше благодарила, да? Нам уже надо заканчивать, уже 11:12. Что ты еще Мгм. хочешь? Скажи. Ну, осталась еще одна девочка, и все, заканчивай, конечно. A ver, Kylie, ¿quieres decir algo tú también? Que me llegó mucho lo de esto de que nos ponen como nuestros enemigos para conquistar, porque a veces, no sé, estaba pensando mucho como en mis sueños, y a veces son como los miedos o los temores, esas personas que uno se levanta como asustada, así como, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué me ponen esto? ¿No es cierto? Pero ahora con la palabra que tú dijiste, Natasha, que a veces es importante ver para conquistar, creo que me llegó mucho a mí personalmente porque nunca lo había imaginado así, que generalmente me hubiera dado más miedo. Amén. Les voy a buscar ese versículo también, donde Dios le lleva a Moisés para enseñarle toda la tierra que él va a dar a los hijos de Abraham. Y él dice, bueno, y ese principio Dios lo utiliza no solo con Moisés, también lo utiliza con Abraham mismo. Él dijo, mira toda la tierra, porque ese es el principio, primero ver. Todo lo que tú ves puede ser tuyo. Todo lo que tú ves, tú puedes tenerlo. Amén. Entonces es muy importante utilizar bien este principio. Y cuando nosotros vemos el sueño, eso también tenemos que aprender a discernir entre varios elementos para buscar ahí el mensaje de Dios. Pero la buena noticia, como Dios es bueno en todo tiempo, el mensaje de Dios siempre es bueno, no importa qué monstruos, no importa qué calamidades hay ahí, el mensaje de Dios siempre es bueno. Y es así también como nosotros podemos discernir cuando haya una profecía donde las cosas no se ven bien. Cuando nos hablan algo malo, sabemos que esto no es mensaje de Dios. Porque es cierto, o sea, hay que discernir malo, por ejemplo, que se va a haber destrucción de algo. Pero eso no es mensaje malo. Eso sí, Dios ha mandado a sus profetas a decir, ¿no? Que haya una destrucción de algo. Pero en medio de este mensaje hay un mensaje bueno de misericordia de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios mandó al profeta, ay, me sale en ruso, Iona, a ver cómo es en español? Jonás, Ya, Jonás, ya, gracias. Al profeta Jonás a profetizar que va a ser destruida la ciudad. Pero, o sea, ¿era buen mensaje o mal mensaje? Era una advertencia, ¿no es cierto? Era un buen mensaje porque
la paga del pecado es muerte, y la ciudad estaba llena de pecado. Pero escucharon todos, desde el rey pagano que no conocía a Dios hasta todo el pueblo, y obedecieron y se arrepintieron y hicieron un ayuno. Y Dios pospuso la destrucción de Nínive, de la ciudad Nínive, porque hubo arrepentimiento. Entonces era una advertencia, porque lo que destruye la vida es realmente el pecado. Entonces, cuando Dios dice que va a destruir la ciudad, no es que es un mal mensaje, sino Él está diciendo, tú estás en el pecado, sal del pecado, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Y las personas que no conocen a Dios a veces se asustan, escuchan, ay, va a haber una destrucción, y se asustan y se quedan ahí. Y realmente es un mensaje para arreglar tus cuentas con Dios, ¿sí? Enderezarte para que Dios no venga a destruir la tierra. Amén. Bueno, ya nos pasamos de tiempo ahora, y hay mucho más en el sueño de Milan para indagar todavía. Esperemos que la próxima clase, que va a ser la última, él va a estar y Мгм. podemos terminar eso. Si alguien más quiere ver algo del sueño, anoten en el chat su sueño, ¿sí? De una manera clara y concisa, para poder también darles unas pautas ahí. A ver, Vicky. А можно добавить 2 минутки к тому, что ты говорила, принципу? Да. Ты говорила про принцип, то, что нам открыто, да, мы имеем над ним власть. Sí, justamente Vicky dice que lo que se nos descubre, o hay una palabra también, lo que abrimos, lo que está abierto ante nuestro entendimiento, o sea, en una visión, o sea, vemos algo y entendemos, tenemos poder sobre esto. Это настолько хороший принцип, который я услышала от Джона Пола Джексона. Es un principio de Dios que yo escuché eso del pastor John Paul Jackson. Es justamente el pastor que profundizó en el... Профет. Мгм. Ujú. И что я увидела, что он работает на каждом шагу. Сейчас объясню. У меня. Yo vi que este principio en mi vida personal, funciona en cada paso, en cada pequeño paso que hago. Y ahora les voy a aclarar eso. Где я не прохожу, если я вижу нужду, то я не оставляю мысли такие жалобные, ой, как это плохо, да кто же за это отвечает, а сразу молюсь и благословляю за этих людей. Через время я вижу изменения на улицах, но некоторые изменения я не вижу. Например, я помолилась за какого-то человека, которого мне стало жалко, я, значит, за него помолилась и пошла за его спасение. Подожди, я уже забыла. Это настолько хороший принцип, что я вижу его на каждом шагу. Например, Espérate. Ya, ese es un buen principio que les quiero testificar, que ustedes lo pueden también tomar como principio de vida, que cuando yo voy por un camino y veo, mis ojos vean algún desorden, algo que está en caos o desorden, incluso en la calle, ¿sí? Y en vez de quejarme y decir, ay, pero ¿cómo es así? Pero ¿por qué nadie hace algo? Y estar en queja, yo simplemente oro y digo que, Señor, que se arregla esta parte. Señor, que oro enseguida intercedo por esta situación ante Dios. Y luego después cuando vuelvo veo que se mejoró esa parte. Sin embargo, una vez oré por una persona que estaba enferma, oré justamente para que Dios haga algo con él. И luego, давай рассказывай про этого человека. Что случилось потом? можно в общем я скажу, что то, что я замечаю, Ты проблему, где враг поработал, не обязательно, что все другие заметили, люди вокруг. Это значит, мне открыто. Если мне открыто, где враг поработал, я могу за это помолиться. А что случилось с этим человеком? А с каким человеком? Сказала, что ты помолилась за кого-то больного, но потом он не исцелился. Что там было? Нет, я так не сказала. Это, видимо, там
накладка произошла. Я говорила, что у меня множество ситуаций, где я вижу, как работает этот принцип. Либо я молюсь за благосостояние города, где я вижу, прохожу мимо, вижу беспорядок, и я тогда молюсь за людей, которые отвечают за это, даже если я их не знаю. И чтобы у них было все хорошо, чтобы у них руки дошли, да? Это одно. А потом про человека. Я уже все это сказала, говори про человека. А про людей это то, что я вижу, там грустные глаза или что-то еще, что-то меня беспокоит. Я тогда молюсь за спасение этого человека. Просто спаси и сохрани, элементарно, и пошел дальше. Я думаю, что это важно. Bueno, ella dice que a veces, o sea, hay una persona necesitada o una persona enferma y a veces nosotros vemos y pensamos, no, no podemos hacer nada ahí. O sea, qué pena esta persona, que Dios le salve. Pero ella puede, o sea, si tú miras con más atención, tú puedes ver que el problema de esta persona está, por ejemplo, en su tristeza o en lo que él se siente mal, piensa que él no sirve o no vale. Entonces, orar y decir, Señor, ábrele los ojos, muéstrale cómo es valioso él delante de ti. O sea, simplemente interceder por la persona, ni siquiera venir a orar a ella, sino ver e interceder por la persona. Esa persona tal vez ni se entera, pero tú estás, lo que Dios te está abriendo, lo que tú ves, tú estás intercediendo por ello. Y eso es un principio que luego Dios te permite ver el resultado, ¿sí? Y es así como se puede interceder por las personas o también por la ciudad, por tu barrio, por tu calle, ¿sí? Para que Dios siga, aunque cosas pequeñitas, lo que te mostró, por ejemplo, sucia la calle, está sucia, y orar, Señor, pon en el corazón de las personas que responden por limpieza de esta calle, Señor, y atrae aquí. Yo les doy testimonio, yo una vez oré así por mi barrio, que venían siempre en el parque para tomar el viernes y sábado, siempre estaba lleno de botellas. O sea, la mañana del sábado y de domingo estaba lleno de muchas botellas vacías porque venían jóvenes a tomar y yo puse a orar por ello. Y luego mandaron del municipio, es aquí en Quito, Parque Grande Centeno, mandaron del municipio y hicieron cambiar todo, o sea, pintaron, arreglaron los árboles, limpiaron todo, pusieron más los basureros. Y luego ya esos jóvenes también dejaron de venir. O sea, realmente lo que nosotros podemos ver y por lo que nosotros intercedemos, Dios lo escucha y tenemos el poder sobre ello. Pero bueno, И так меняется атмосфера, если мы это делаем. si hacemos esto, nosotros somos agentes de cambio, porque cambiamos la atmósfera que está a nuestro alrededor. Cambiamos Потому что вокруг полно духовных существ. porque alrededor de nosotros hay muchos espíritus que no podemos ver, porque el mundo espiritual es real y existe, sino que no lo vemos en nuestro mundo material, pero cuando nosotros intercedemos así y cuando Dios nos muestra, entonces ahí podemos marcar la diferencia, ser agentes de cambio, aún en cosas pequeñitas. Así Gracias. está trabajando con nosotros. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar ahora, se nos pasó el tiempo ahora y verán que la próxima será la última del curso. Yo les invito que todos estén, por favor. Sí. Y vamos a orar ahora dando gracias. ¿Quién quiere orar? Ya, Vika, a ver, vamos, ahora. Спасибо, Господь, за то, что Ты открываешь. Gracias, Señor, por lo que tú nos abres para ver, que podamos ver las cosas. Там, где мы бываем, там, где мы живем, Ahí donde estamos frecuentando, ahí donde estamos viviendo. Ты сам просвещаешь нашу тьму в разуме. Tú mismo alumbras nuestras tinieblas con luz en nuestro entendimiento. Которую мы еще не выгнали, или не нашу тьму, а которая внешняя. Y bueno, tal vez no es nuestras tinieblas, sino son las tinieblas exteriores, los que están alrededor de nosotros en la atmósfera.
Спасибо за твой свет, за твое освещение в наших жизнях. Te doy gracias por tu luz y por tu alumbramiento en nuestras vidas, И вокруг нас. y alrededor de nosotros también. Благословляем. Каждый может повторить, что я благословляю свой город, Y ahora cada uno puede repetir también, yo bendigo a mi ciudad, мою улицу, yo bendigo a mi calle, все перекрестки на моей улице, mi barrio, todas las calles alternas. и землю, на которой я живу. Yo bendigo la tierra sobre la cual Dios me ha puesto a vivir. Царствие Господь. Y te digo, reina, Señor. Мы разрешаем тебе царствовать здесь, где мы сказали, Te permitimos reinar, Señor, aquí. как лев из колена Como Иудина. león de Judá, león de la Аминь. tierra. Amén, Аминь. Аминь. amén. Gloria a Dios. Ya, alabamos. Te alabamos, Señor. Gracias. Amén. Gracias, amado. Wow. Qué exquisita presencia que ha venido. Dios mío, gracias. Gracias por ello. Gracias por enseñarnos todas aquellas cosas que necesitamos saber y alumbrar nuestro entendimiento y entrenarnos así de poquito a poquito, paso por paso, porque tú eres este buen maestro que sabe cómo enseñar y cómo paso a paso, cosas pequeñas, acompañarnos para que avancemos. Gracias, Padre. Te agradecemos infinitamente, Señor, te bendecimos este día, bendecimos toda la siembra, todo lo que sembramos a través de estas reuniones, Señor, que sea en el corazón de cada uno de nuestros grandes y pequeños amigos, dando a su tiempo, dando buen fruto, Señor, buen fruto. Y yo oro para que no se pierda ni un ápice de todo lo que hemos hablado y todo lo que tú has enseñado a través de estas reuniones, Señor. No se pierde, sino que sea en aumento y para que el reino de los cielos sea esparcido por donde estamos. Sí, Señor, por donde están mis pequeños. Sí, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Я заметила льва у Кайли на фоне ее, за спиной, белого такого. Dice que yo vi a León atrás de Kyle, ahí tienes un león ahí, ¿no es cierto? Ya. Ahí. О, gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos Qué linda. la próxima. Marcela. Chao, chicos, bendiciones. Chao, chicas. Chao. Chao, chao, Hasta Vicky. luego. Profe, Dios le bendiga.